Muito bom. Vamos começar então para aproveitar o tempo, né, de vocês e dos palestrantes. Boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Eu, Pantoja, do BID, sou especialista setorial em segurança cidadã e yo soy justiça. experto, Cuido yo pouco mais, cuido formo um un pouco mais poco más de la agenda de prevención social de la violencia y de apoyo ao sistema al penitenciário. sistema penitenciario. Voy a pedir perdón por el portuñol. Sou do Yo Chile, soy de ainda não Chile, todavía no consigo hablar língua portugués, una lengua muy rica, demora para aprender, pero vamos a intentar explicar do evento. durante el evento. Vamos Vamos a iniciar iniciar então entonces o el painel panel da de la tarde tarde com a con la presença presencia do del senhor señor Andrés de Andrés de Albuquerque Albuquerque García, García, secretário secretario nacional de nacional de políticas políticas penais, penales, o senhor señor doutorando doctor em en Direitos e Derechos y Garantias Garantías Fundamentales Fundamentales pela por la FDB FDB e mestre em Direito pela Universidade y por la Católica de Universidad Católica Pernambuco. de Pernambuco. Possui Tiene pós-graduação em lato posgrado sensu en pela Derecho Universidade Procesal Federal Civil de la de Facultad de Derecho de Recife de la Universidade Universidad Federal Federal de de Pernambuco, Pernambuco, onde donde também también se se graduou graduó em en Ciências Ciencias Jurídicas. Jurídicas. E Y vou voy a apresentar presentar também también ahora a a nuestra investigadora, colega Camila Camila Díaz, Díaz, doutora em doctora en Sociologia Sociología por pela la USP USP, e por USP, professora da Lei Federal do ABC. Ela é doctora en doutora e Sociología, pesquisadora investigadora social da social, OEA, pesquisadora do investigadora del CNPq, CNPq, investigadora y colaboradora colaboradora do del Núcleo de Núcleo de Estudios da Estudios de la Violência. Violencia. Já tem 20 Ya anos de tiene 20 experiência años de no sistema experiencia prisional, das en las dinâmicas criminais dinámicas criminales y de los mercados civiles, las de sistemas fronteras, brasileiros agencias com diversos brasileñas, artigos e capítulos con, de livros con muchos publicados. libros publicados. Es Nos autora de livros los libros A La Igreja como Iglesia como Refúgio e a Refugio, Bíblia la como Biblia como, Esconderijo, Religião e Violência como na Violencia en Prisão, la Prisión, PCC, PCC, Hegemonia das Hegemonia en las Prisões e Prisiones y Monopólio da Monopolio de la Violência, e Violencia, y coautora coautora do del livro libro La Guerra Ascensão do PCC e o Mundo y el do Mundo Crime del em Crimen en Recife. Recife. ¿Sí? Então, vamos começar dando a palavra para o senhor secretário, André. Fique à vontade. Bem, boa tarde. Buenas, Agora que eu nome, li dos seus livros. buenas tardes. Yo leí uno de sus libros. Muy importante registrar eso. Ese primer abordaje. Para mí es un gusto estar aquí presente con Pantoja y profesora Camila y hablarnos sobre el tema de seguridad, justicia y seguridad máxima. Para mí, secretario estatal de Justicia y ahora como secretario nacional, es un tema desafiador, pero que me apasiona mucho. Desde el punto de vista de la seguridad máxima, no hay mucha novedad, principalmente para el público aquí presente, que conoce el tema, cómo funciona, pero pienso que que nos está acompañando principalmente a través de la red no tiene conocimiento de qué significa el sistema penitenciario federal y esas 5 unidades de seguridad máxima que son administradas directamente por el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría Nacional de Políticas Nacionales, de Políticas Penales. Ese desconocimiento es natural, lo que las personas asocian a determinadas unidades, incluso de los estados, que reciben a presos peligrosos como si fueran unidades federales. Pero siempre acostumbro decir de una manera muy sencilla que SENAPEN, la Secretaría Nacional de Políticas Penales, ella administra un sistema directamente, un sistema penitenciario federal, penitenciaria federal en Mossoró, conocida recientemente. Foi lá que eu tomei posse como secretário nacional de políticas penais, em meio a, como disse com o meu amigo baiano Daniel Cerqueira. Como dijo mi colega Cerqueira, de Bahía, la penitenciaria federal en Campo Grande, penitenciaria federal aquí en Brasilia, FIBRA, e a penitenciária federal em Catanduvas, no Paraná, que são as 5 unidades que compõem o sistema penitenciário federal. ¿Cuál es la importancia del sistema penitenciario federal? ¿Cuál es la importancia de esas prisiones de seguridad máxima? ¿Tenemos interpretación ahí? Sí. ¿Dio tiempo? Sí, tenemos. La presentación la tenemos. Entonces no necesita, ok. Básicamente,
penitenciário federal, ele é uma reserva, eu costumo dizer que ele é uma reserva estratégica. Yo costumbro decir que es una reserva estratégica. Foi uma das grandes preocupações minha quando tomei posse na secretaria e Después de la ocurrencia ya en Mossoró, de intentar establecer y pasar para la población, comunicar adecuadamente que aquel hecho que sucedió allá fue un hecho único y repetido por varias circunstancias de cumplimiento de protocolo de seguridad que resultó en aquel resultado. Pero el sistema en sí y su finalidad, que es la desarticulación de liderados, de facciones criminales, de organizaciones criminales, siguen funcionando de manera rígida y es necesario que un país como Brasil, lamentablemente, esas 5 unidades, cada una con 208 cupos, por ley, incluso, unidades no pueden ser objeto para un sistema de superlotación. Y por orientación nuestra y por directrices de la propia Secretaría, tenemos hoy más o menos 50% de ocupación de cupos en el sistema. Allá, como yo dije, son recibidos, presos, que los sistemas estatales entienden que no tienen condiciones de mantenerlos separados del convivio y de la articulación con el mundo afuera, con el mundo exterior. Ese es el principal motivo de la existencia de ese sistema, de la desarticulación y protección de esos individuos. Pero hay un otro perfil de presos que entran en el sistema, que son consecuencia, por ejemplo, presos que hacen la delación premiada, que necesitan protección por parte del sistema penitenciario, por parte del judicial y, consecuentemente, de nuestro sistema. Hay también presos peligrosos que pasan por problemas en los estados que no necesariamente son liderazgos de facciones o de organizaciones criminales. El perfil es básicamente de presos que los estados no tienen o entienden que no tienen condiciones de protegerlos. Estamos en un trabajo permanente de conciencia a los estados en este sentido, porque es necesario evitar la banalización, el envío de personas que no tienen el perfil adecuado para ocupar esos cupos. Los presidios, el sistema penitenciario federal tiene una característica muy interesante en este sentido, que es una actuación muy fuerte de los jueces federales criminales, y que por lo tanto controlan con mucho criterio la entrada de individuos en el sistema, porque para que ellos entren es necesario que exista la aceptación del Poder Judicial local y también de los jueces que actúan en el sistema, que hacen la corrección en las 5 unidades del sistema penitenciario federal. Y mismo así hay casos, yo ya vi como secretario estatal, casos donde presos que no tienen perfil y fueron encaminados para el sistema penitenciario federal. Y eso es muy malo, perjudicial, porque esos individuos cuando vuelven, cuando salieron en función de las características del propio sistema. Y ahí hemos trabajado también en todos los eventos y conversaciones con los actores locales, la necesidad de tener criterio para que sean direccionados esos individuos para el sistema penitenciario federal. Ya vi situaciones de presos que en realidad eran trofeo político, para quien desde el punto de vista de la finalidad a ser desempeñada, por la finalidad que tenía el sistema. Entonces, ese es un dato importante. Todo espacio que yo tengo oportunidad de hablar, yo hago mis planteamientos. Segundo, sería el objetivo del sistema y sus características propias. Es un sistema con celdas individuales, hay un monitoreo de visitas, no hay contacto con los presos físicos, solo a través de una parte virtual. Es un sistema que el propio parlatorio
Entonces, los atendimientos hechos por los abogados también son monitoreados por previsión legal. La ley específica del sistema penitenciario federal nos permite eso y es una herramienta fundamental. Yo vengo también de la abogacía, pero es importante que se establezca ese tipo de aquí de presos comunes y la misión de enfrentamiento de las organizaciones criminales, que es la principal finalidad de la existencia de ese sistema, se justifica por varios motivos, muchos de ellos obvios, otros no son de conocimiento general, que son importantes también para divulgar. Por lo menos un video yo quería colocar. ¿Puedo? Porque después está la explicación con relación a qué significa de él en la vida de las personas, incluso de nuestros policías penales federales. No, el primer video. La primera diapositiva, sí, sería esa. Próximo. Es ese. Está sin audio. Entonces, no sirve para nada el video. Voy. Bueno, entonces, ese video aborda la Policía Federal con apoyo de la inteligencia del Sistema Penitenciario Federal, que desarticuló al lado de la sede de la Policía Federal Nueva aquí en Brasilia, un atentado a bomba al DEPEN y, como consecuencia, una organización criminal ordenó el asesinato de 2 policías penales federales por cada unidad penitenciaria. O sea, la solicitud hecha por la cumbre de esta organización, homicidio de 10 policías penales en Brasil. Esa es una demostración, primero, de un trabajo que fue muy bien hecho, no evitando la muerte de 2 policías, lamentablemente, pero que fue hecho, bien hecho, desarticulando una intervención de una organización criminal. Esas personas que ordenaron las muertes son nuestros huéspedes hoy, están en el sistema penitenciario federal y eso demuestra, primero, en la práctica, la importancia del sistema como este. Y segundo, en la práctica también la importancia que ese sistema se mantenga seguro, rígido, controlado y que no exista posibilidad de esas personas de tener comunicación con el mundo fuera de las prisiones. Yo sé que eso es muy contestado, pero para quien vive en la realidad, para quien sabe las consecuencias de órdenes y decretos que son hechos por organizaciones criminales, ese es el mundo que nosotros no deseamos, pero que es necesario. Esa es la primera observación que yo hago con relación y la importancia de la carrera incluso del Policía Penal Federal y de que el gobierno debe reconocer la importancia de esa carrera, como fue hecho recientemente con la creación de la Policía Penal Federal por el gobierno Lula. La creación de la Policía Penal Federal con ese objetivo de fortalecer cada vez más las instituciones que hacen ese tipo de trabajo. Voy a aprovechar rápidamente, puede pasar. Aquí la localización de las unidades del Sistema Penitenciario Federal, donde ellas están, Mossoró, como yo dije, Porto Velho, Brasília, Campo Grande, Catanduva. Ese es un video que muestra el estándar que la unidad de Brasília, esa parte aquí construida en Brasília, es el precio de una unidad prisional en el estado, 40 millones de reales. Un proyecto desarrollado por los ingenieros de la SENAPEN con el apoyo de la UNIPEN, de la Universidad de Brasilia, con el apoyo de la UNB y tiene todos los mecanismos de defensa. Existe para evitar que escapen, pero existe para evitar rescates, para evitar que las personas de fuera para adentro cometan atentados contra los policías o busquen el rescate de presos
En nuestro caso de precios de todos saben, con perfil que tenemos. Esa fue la primera pared construida y estamos construyendo la pared de Porto Velho ahora. Hasta 2026 vamos a finalizar eso en las 5 unidades del sistema penitenciario federal. Estamos desarrollando soluciones que van a mejorar la seguridad de esas unidades, el estado del arte de seguridad, con asesoría sísmica, térmica, uso de inteligencia artificial para el monitoreo de nuestros parlatorios. Esto será hecho por medio de la grabación, será más sencilla, el trabajo policial, inteligencia también. Se hace este trabajo siempre volcado para alimentar nuestro sistema de inteligencia y desde esa inteligencia generar informaciones útiles, incluso pruebas en algunos casos que van a subsidiar operaciones policiales que son hechas acá, el sistema penitenciario federal. Pero es lo que sucede todos los días por motivo del trabajo, que no es solo de custodia, pero es de vigilancia y control de esta población. Pero diría yo, en relación a todo el esfuerzo que es hecho en relación a la seguridad, no podemos olvidarnos del tema de las asistencias. Este sistema que es duro en este control, pero también de Brasil es el mejor sistema en relación a asistencia material a los presos, salud, educación también, atención ambulatorial y toda la alimentación de acuerdo y específica con el caso que tiene que ser especial para algunos casos. Inclusive alimentação para dieta dos presos, enfim, tudo o que está previsto na lei de execução penal com relação às assistências, também o sistema El penitenciário sistema federal ofrece, para que tengan una idea, son 6 alimentaciones al día, pagadas cada una en 2 etapas, todos los días, con profesionales de salud, técnicos, expertos, atención odontológica, todo lo que es necesario, porque también se hace todo lo máximo para lo que sea necesario que esos presos de las unidades para una atención médica. Nuestro cuidado es muy grande con relación a eso. Eso es constante, permanente. Y ahora con la creación de la policía penal, más aún, expertos nuevos, técnicos nuevos que van a ser entrenados tanto en relación a los temas de defensa de la unidad, defensa personal y de sus familias, que también es una preocupación nuestra. Esta es una categoría que comentamos con ellos a diario. Siempre recomiendo que no debe estar expuesto. Tuvimos hace poco por, por exposición en redes sociales, para que tengan una idea. Y esto fue encomendado por una facción criminal, esta misma que hizo el salve, que determina la muerte de 10 policías penales. El mundo que se vive, que el brasileño tiene que tener conocimiento, es un mundo de mucho preparo, mucho cuidado y mucha seguridad, tanto para quien trabaja y para las autoridades que administran esos temas. Es un sistema, una policía. Además de bien entrenada, recibe los mejores aparatos. Si llevamos en cuenta las policías penales en los estados, la policía penal es diferente en este sentido. El proyecto Omega hice referencia de seguridad y monitoreo de esas unidades, todo con un propósito, que es ayudar a nuestro país con las desarticulaciones
eles não possam. Estou contando, tem um relógio aqui. Acá al frente. Bueno, ahí está, aquí está, sí. Pode deixar que eu sou disciplinado. Bueno, Esse este es el objetivo del sistema. La CENAPEN, que administra el sistema, ella tiene otras atribuciones. Yo soy coordinador del comité que está elaborando el Plan Nacional para enfrentar el estado inconstitucional de cosas para la decisión del DPF 47 del Supremo Tribunal Federal. Junto con el embargador Luis Lanfredi del CNJ, estamos coordinando los equipos que hacen este tipo de plan nacional que llevará después, homologado por el STF, los planes estatales que serán elaborados por cada uno de los estados miembros de la federación. También administra el Fondo Penitenciario Nacional, que es otro tema que estaba comentando antes de empezar mis palabras. El Fondo Penitenciario, desafortunadamente, lo que era en 2016 casi 2.000 millones de reales, hoy este fondo, este mismo fondo, con más problemas con las único presupuesto de la CENAPES del Fondo Penitenciario Federal, este mismo fondo salió de 2.000 millones para 360 millones en este año. El reto, además de ser un reto en relación a lo que era de seguridad, de mantener, también es un reto para gerenciar un fondo que para muchos es la única fuente de inversiones. Estoy hablando de todo Brasil. Las personas están preocupadas porque saben que yo tengo hoy 29 millones de reales para pasar a los estados hasta final del año. 29 millones de reales. Este recurso, para que tengan una idea, que pasó hace poco tiempo en la tragedia en el estado de Río Grande del Sur, por ejemplo, estamos pensando en más o menos 20 y 30 millones de reales de soporte solo para el sistema penitenciario. Solo para las inversiones de emergencia, para las reformas necesarias y para también muebles perdidos por las inundaciones. Para que tengan idea de lo que tenemos como reto y de la necesidad de convencer a las personas, nuestros parlamentarios y todos aquellos que tenemos que responder las fuentes de financiación del Fondo Penitenciario Nacional, que han sido o que fue perdido a lo largo de estos últimos años. Desafortunadamente, sin esta fuente de financiación no vamos a tener condiciones de hacer lo básico, de fomentar las políticas en los estados y de establecer lo que es más importante. Cuando se hace una planificación, ya terminando, se hace una planificación necesaria y es necesario que este sea ejecutado. Y no tenemos hoy condiciones materiales ni financieras de ejecutar nuestra planificación por motivos de los pocos recursos disponibilizados en el Fondo Penitenciario Nacional. Ya quiero terminar, perdón perdón si hablé mucho, pero la oportunidad de pasar algunos recados y pedir ayuda a la sociedad también es importante en este sentido, porque nosotros no somos solo el sistema penitenciario federal. Tenemos que apoyar a los estados, amparar a los estados, como ha dicho, muchos de ellos sin recursos para inversiones. Muchas gracias. Gracias. Eu peço, por favor, se tiver comentários ou perguntas, podemos deixar para o final. Para el final vamos a dejar unos pocos minutos para conversar, pero ahora le pasaré la palabra a profesora Camila, ¿ok? Por favor. Buenas tardes. Es un placer conocer al doctor André Pantoja y discutir una vez más este tema del sistema opcional en este evento con tantas personas. Para mí es una oportunidad también para pensar, porque como soy académica, soy profesora, allá hace más de 20 años he hecho investigaciones y he participado de varios grupos que involucran el tema prisional. En el año 2000 fue mi primer contacto con la pabellones 8 y 9. Fue mi primer contacto con este universo prisional y después de esto hice una maestría en relación al tema de religión, de los presos,
Y también un doctorado, empecé a investigar el PCC, las prisiones de Sao Paulo, y para acá se han hecho varias cosas involucrando el PCC, que hay una investigación por el IPEA, buscando entender y identificar las facciones y entender la dinámica de las facciones en todos los estados de Brasil. Ya se hizo la región norte, el centro-oeste, estamos terminando un informe ahora, y este año haremos nordeste. Estoy hablando esto porque es la trayectoria de alguien que en estos 20 años está intentando entender y acompañando las respuestas estatales, acompañando las facciones que se han puesto como desde el comienzo de los años 2000 y cómo en relación a todas las respuestas y varias respuestas del Estado, tanto en relación a lo que es prisional como de seguridad pública. El tema de las facciones se amplía cada vez más. El número de grupos, y ellos crecen en Brasil, todo Brasil, el número de faccionados también va creciendo. El trabajo de algunas de ellas, principalmente del PCC, se amplía de una manera, no me gusta usar la palabra asustadora, pero de una manera que yo que acompaño principalmente Sao Paulo, te das cuenta que una otra cosa en relación a añadir en la academia, en las economías ilícitas y en espacios de la sociedad también, incluso que admiro quien tiene ese reto, está en una tarea como doctor André y otros secretarios y secretarias, pero mi rol es un poco preguntar, razonar, porque soy una posición que es buena, soy investigadora, soy profesora, y sé que hay, yo pienso de esta manera, en todos los años, Brasil siempre dio como respuesta al problema generado en la prisión, la propia prisión como respuesta. Y ahí acompañamos y vemos que el problema solo se expande, solo se amplía. Cuando hablamos de prisión en seguridad máxima, obvio que la gran referencia es, nadie sabe definir lo que es prisión de seguridad máxima, pero cuando hablan eso, uno se recuerda del sistema penitenciario federal, porque es el gran modelo que hay actualmente de detenciones de seguridad máxima por las características que el doctor André mencionó, pero antes ya habían prisiones de seguridad máxima, por lo menos tenían esta idea, mismo en São Paulo, se llamaba anexo de la Casa de Custodia de Taubaté, era una prisión de seguridad máxima. Allá nació el PCC, allá nació. Ellos se quedaban ahí presos en celdas y aislados. No había la ley que reglamenta eso. Hoy la ley que hace eso, el régimen penitenciario diferenciado, que dice cuánto el preso tiene que quedarse en qué condiciones. En esa época no había esta reglamentación porque no estaba ese modelo de prisión en la previsión legal, pero existía. Conocí presos, el padrino matador que ya falleció, pero lo conocí cuando hice la maestría, se quedó 14 años aislado ahí. Y las prisiones de seguridad máxima, ellas existen antes de ese modelo que después, en el año 2003, en Sao Paulo, también creó una otra unidad de Bernardes, unidad que fue construida para que sea aplicado el régimen diferenciado que en Sao Paulo fue hecho como medida administrativa de la SAP en 2001, después de la revuelta del PCC, y después, en 2003, empezó a funcionar esta unidad. Y después, en 2006, que fue inaugurada la primera detención, que fue en Catanduva. Ahí, obvio que estas unidades prisionales, ellas
atienden diferentes demandas y perfiles, sea para cumplir algún castigo disciplinar. Hablo de para cumplir un castigo disciplinario o para aislamiento de los llamados presos que eran peligrosos y que hoy esto está muy relacionado al tema de las organizaciones criminales, pero antes existían otros tipos de presos, presos violentos, en especial que eran considerados muy peligrosos y eran enviados a esas unidades. Cuando hablamos de las unidades de seguridad máxima, en general, la primera medida de éxito que tenemos es la capacidad de cumplir aquello que se espera de unidades prisionales, que aíslen en relación a la comunicación del preso. Y creo que esta es uno de los grandes temas que son de la seguridad máxima. Para ellas son enviados presos que tienen que ser parados ahí no parados hoy, en la violencia física que puedan hacer contra otros presos, pero en especial la capacidad de comunicación y articulación, que es la capacidad de esas facciones. Obvio que si uno ve la historia del sistema penitenciario, podemos ver que es muy exitoso en esta función de aislamiento, de dificultar la comunicación, porque impedir de una manera absoluta es que no tenemos como no reconocer el éxito. Conozco muchos policías penales con materiales, de cursos, y son personas que tienen un trabajo, que creen en eso, que trabajan mucho, que dan la vida por esa actividad y creen mucho en eso. Pero viendo el problema que presento es en relación a dónde vamos a llegar, porque el sistema penitenciario federal, él hace esto con mucha eficiencia, este rol de impedir un preso que se comunique, él no va a escapar. Yo también estoy de acuerdo que es un problema excepcional, pero, y bueno, ahí, y el título del panel es Sistema Prisional y Prisiones de Seguridad Máxima. Pero, ¿y el sistema prisional? Si es que se puede llamar así, que tenemos en Brasil de sistema, porque no hay ningún sistema, no hay ninguna integración, no hay ni en el mismo estado, las prisiones no funcionan de la misma manera. No tienen el mismo estándar. ¿Qué siguen produciendo? Tienes los liderazgos de facciones, que es un término que tiene muchas interpretaciones, pero sabemos lo que es. En el sistema penitenciario federal no se pueden comunicar con restricciones de comunicación, pero yo pienso cómo el sistema prisional del Estado está construyendo, fabricando nuevos liderazgos, porque ellos son espacios para llamar los presos a las facciones. Ni todos van a tener liderazgo, obviamente, pero seguramente una parte de esos que están siendo llamados en las prisiones estatales van a mostrar una capacidad de liderazgo, de liderazgos que en un año, hoy es muy rápido esto, a menos que van a estar ahí con la demanda de ir al sistema penitenciario. Y eso sigue, el ciclo sigue siendo hecho hasta que llegue el momento que
intento hacer una proyección para en 10, 20 años, que no existirán más cupos o van a tener que construir otras unidades. Ya hay esos proyectos, pero sabemos que son muy caras esas unidades de prisión. No solo en la construcción, pero para mantenerlas, para tener toda esta eficiencia que ellas presentan en los entrenamientos. Todo es muy caro. El precio cuesta más o menos 30 o 40 mil reales al mes o más, creo. Es, ahí pensamos en la racionalidad de todo esto y obvio que no digo, estoy viendo el otro lado, pero ¿cuál es la puerta de salida de esto? Porque nosotros no interrumpimos el flujo del proceso de producción de posibles clientes del sistema. Nuestras prisiones estatales siguen muy llenas, sin estructura los presos, administran las propias unidades, la mayoría de los casos. No hay dinero para que tener ahí funcionarios. El preso tiene que distribuir la comida, los remedios, todo, hasta las visitas. En Sao Paulo, la visita íntima son los presos que organizan. En este panorama, las familias tienen que llevar alimentación para la alimentación de ellos que no es suficiente, es mala la calidad de la alimentación ofrecida. Educación, creo que es un absurdo que la población los que están presos son personas que tienen baja escolaridad, no hay ni enseñanza fundamental completa y casi nadie estudia. Bueno, la Senapena está fomentando los clubes de lectura, pero hablo de estudio formal en aulas. ¿Por qué no se hace como un parque para que los presos estatales sean obligatorios, como la Fundación Casa, un sistema socioeducativo que es obligatorio, la frecuencia en escuelas por los adolescentes? ¿Por qué no pensar en algo parecido para el sistema prisional, que sea obligatorio? Yo sé por qué, porque no hay funcionarios. Los estados no van a tener trabajadores para acompañar, porque toda la movimentación de presos es un riesgo. Y no pasa nada si un funcionario en el pabellón para 400 presos no va a llevar el preso para las salas de aula. Bueno, ¿por qué no hay esa estructura? No puede ser, pero como siempre se hace más de lo mismo y veo y acompaño las discusiones en el Congreso, hoy solo se habla del crimen organizado todo el tiempo, este seminario, y escuché varias ponencias, las respuestas están siempre de acuerdo a una sola cosa, vamos a inventar una nueva ley para criminalizar una otra cosa. O vamos a aumentar el tiempo de penalidad para un tipo de crimen. Pero ya no es evidente que esto no va a dejar de cometer un crimen porque van a tener 10, 20, 15 años. Esto no va a impactar, esto va a impactar si el sistema penitenciario va a sufrir una presión más grande, quedará más lleno. Pero Brasil, si vemos la historia reciente, no es por falta de leyes o sanciones, pienso yo, no es falta de eso, es una manera equivocada en la manera de producir, de hacer la seguridad pública en primer lugar. Y después del sistema prisional que es algo... Si vemos, no es sano colocar personas dentro de una prisión de los estados porque estamos entregando el individuo, ese individuo que, bueno, que está vendiendo droga o robó un coche. Él se va a conectar a las redes, tendrá profesores, cómo asaltar un banco, cómo hacer un crimen. Bueno, él tendrá ahí varios recursos y especialidades que él quiera ahí adentro para estar en redes que le van a traer para que él entre en algo criminal más interesante, para que gane más dinero, si él tiene capacidad en aprender.
porque algunos no tienen esa capacidad, pero si tiene capacidad, él va a entrar en esas redes que es lo que hacen las facciones. Son redes de personas, principalmente que llaman dentro de la prisión a personas y que en los últimos 20 años Brasil tiene esta singularidad entre todos los otros países del mundo. Estas facciones conectaron, ellas ataron de dentro de las prisiones las dinámicas de las calles y de alguna manera, y cada vez más, ellas colonizan las actividades criminales y los mercados ilícitos. Brasil es el único en este punto, en esta conexión entre la prisión y el crimen. Desde esos grupos, pues los mexicanos, los carteles es otra historia, no vienen de las prisiones. Y esto, Colombia, otros países no tienen esto que Brasil tiene. Y acá realmente no logramos ver esto porque es un gran reto. En general, vemos ahí en la cabeza un crimen nuevo, muy grande, violento. Detener. Es nuestra respuesta casi que inmediata y de intuición, pero en la prisión es el problema en Brasil. Yo pienso de esta manera. Yo no estoy defendiendo que se termine con las prisiones. Es una pregunta. Si la prisión es el problema, pienso que tendríamos que ver el problema. Vamos a considerar un problema, no como solución para nada. ¿Y cómo logramos, desde políticas públicas, intentar terminar con el problema? No vamos a hacerlo, pero disminuir el impacto que este problema provoca. En mi evaluación, yo creo que el problema es muy difícil. No creo que tenemos condiciones de solucionar esto luego, pero esto pasa por nosotros. Cuando hablo de medidas alternativas, y sé que hay un sector o política, pero sé que en la hora del dinero termina siendo llevada a gran parte de los recursos para las detenciones, porque ya hay un poco. Lo que hay termina siendo para construir cárceles o remodelar las medidas alternativas, las otras políticas, ellas terminan que no existen porque todo el dinero que hay va para las detenciones. Cuando pienso que si de hecho unas inversiones de verdad, no solo en el discurso, en esta prevención a la prisión, que no significa impunidad, y en la otra punta, una política para para estructurada, seria, que la persona no sale de prisión o puesta en la calle, como pasa para tomar un bus y para ir a otra ciudad. No tiene ningún documento, no tiene nada. Creo que serían los caminos para, a los pocos, y terminando con este nudo del sistema penitencial federal, las prisiones de seguridad máxima van a seguir con su importancia de verdad, pero el horizonte sería de encontrar salidas para que no siga siendo hecha la clientela para ese sistema, porque si no, no se va a terminar. Y para terminar, si hay una cosa, y ya conversé con muchos presos faccionados o no, si hay una cosa que es de prevención del individuo y puede prevenir que el individuo quiera entrar para facciones, aunque sea invitado y no lo hace, o que esté en facciones y quiera salir, hay una cosa que ya escuché de muchas personas, es la familia, el vínculo familiar. Muchas veces el preso nació un hijo, él intenta salir, él quiere salir, porque el PCC tiene un lema, ellos se llaman de familia, y claramente el PCC viene antes de la familia, está en el estatuto. El preso que tiene un vínculo familiar, no queremos que él se comprometa porque él sabe que en la hora, en un determinado momento, caso él tenga que elegir, él es obligado a elegir la facción. Otra sugerencia es fortalecer los vínculos con la familia, porque en la mayoría de los casos la familia, y en especial las madres,
creo que serían las primeras aliadas del Estado para prevenir que el individuo entre en una facción, porque ninguna madre ya hace un tiempo trabajo con familiares de presos. Ninguna madre quiere que su hijo en una facción. Ella pierde su hijo para una facción. Es así que ellas ven. Creo que el Estado, una política también podría, al vez de hacer lo contrario, como el Congreso Nacional ha hecho hace poco, con de la salida temporal, en relación al vínculo familiar que está ahí, de la progresividad de la sanción, lo que debería ser es Fortalecer esos vínculos. Pero la mujer comete crímenes. En algunos casos, cuando se identifica que la familia está involucrada, estoy hablando de la gran mayoría de los casos, que la familia, el individuo no quiere, no tiene interés en faccionarse. Entonces, si el Estado ayudara, él tendría un gran aliado que serían las familias. Pasé un poquito, perdón. Gracias, profesora. Voy a aportar en 2 puntos para dar paso a los comentarios de los participantes. Debemos hablar de inversión pública para proyectos de desarrollo. Queda claro que el crimen dificulta el desarrollo económico-social de los países, especialmente de Latinoamérica. Y como parte de la prevención del crimen, nosotros incluimos nuestra mirada en el ámbito prisional. Y ahí vemos eso de una manera positiva, así como un potencial de desarrollo. Acá en Brasil, fuera del sistema cerrado, más o menos, hay 8 o 10% de la población del sistema prisional. Una serie histórica. Hay años mejores, peores, pero más o menos 8 o 10%. En mi país, en Chile, que no es una referencia, pero 50% de la población en el sistema cerrado. Y a la otra mitad de la población sirve su sentencia en la comunidad. Entonces, estamos intentando analizar cuáles son las herramientas de la legislación, la administración pública, y claramente eso el gobierno está haciendo. Ese es un otro punto. Y el otro punto, cómo aprovechar la oportunidad del tiempo que tenemos para las condiciones predictivas de la probabilidad de la reincidencia, porque queríamos hacer 2 cosas. Primero, que la persona pueda salir del sistema de la manera más rápida posible, pero que no vuelva. Y existe tecnología social en el mundo desarrollada, probada, que consigue hacer eso. Con la ayuda de los fiscales. En el estado de Espíritu Santo, cuando fue secretario antes de llegar al gobierno federal. Entonces, intento de repetir ese modelo en otros estados de Brasil y de verdad ya tenemos países muy progresistas alineados con el tema de los derechos humanos, como Costa Rica, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos quede en Costa Rica. Costa Rica va a ser una réplica del proyecto que está iniciando. Entonces, es una semilla de cambio, de identificar un potencial de desarrollo, se da para conseguir resultados relativamente rápidos y que va a compensar esa voluntad de apoyar, de invertir, especialmente de hacer eso que estamos haciendo ahora, un diálogo mínimo para identificar problemas. Es solo eso. Muchas gracias. Me gustaría saber si hay preguntas, comentarios para los ponentes. ¿Sí? ¿Hay micrófono? Ok. Buenas tardes. Me llamo Manuel y soy policía penal federal. Y me pareció muy interesante los aspectos que ustedes presentaron. Principalmente usted, secretaria, acompañamos con más frecuencia. Pero sabemos que existe un tema social con relación a la polarización. Parte de la sociedad cree que la mejor manera es punir a través de la punición. Solo que tenemos una otra parte, principalmente aquellos que tienen familiares dentro del sistema penitenciario, que ya tienen un
una visión diferente. Entonces, ¿cómo que usted piensa que el Estado debe actuar? ¿Cuáles son los mecanismos para disminuir esa polarización, ese sentimiento social? Porque es el primer paso para cambiarnos las políticas. Muchas de ellas son construidas justamente por esta parte que quiere que aumente la prisión, quiere que intensifique el tiempo de prisión, y otra que ve que la prisión no está solucionando el problema. ¿Y cómo que usted piensa que la sociedad, cómo los gobernantes estarían actuando para estar desmistificando, disminuyendo esa polarización? Pienso que ese tema cultural es muy importante porque cuando llegan las elecciones, el interés pasa por atender a esas necesidades de la sociedad, independientes si son importantes o no. Entonces, lo que yo pienso que sería importante es intentar ver políticas demostrando que hay otros caminos más eficaces, mismo que sean experimentos específicos para demostrar que hay otras posibilidades más ventajosas, a veces económicamente, menos perjudiciales a la propia población, a las familias y a los presos, y que dan resultados más efectivos. Por ejemplo, el modelo de APACS es un modelo de prisión que acostumbra ser, digamos, menos, es un modelo más que deja las condiciones del preso mejor, que da una autonomía al preso, demanda da autonomía al preso. No creo que PAC es un modelo universalizado. No es todo preso que puede ir a una PAC, pero si hay más APACs para aquellos presos que atienden al perfil de una PAC, que puede ser hasta otro nombre, porque cuando estoy hablando de APAC, no estoy hablando de nada pensando en ninguna vinculación religiosa, pero que tenga esa otra manera de cumplimiento de la pena. Entonces, por ejemplo, por supuesto, un líder del PCC no va para una PAC, pero tantos otros, antes de llegar a aquella prisión, en aquellas condiciones terribles, que sean un modelo APAC. Entonces, demostrar a la sociedad el desafío, esa comunicación, pero demostrar a la sociedad que no es impunidad. Entonces, usted cumplir pena en la comunidad, en régimen semiabierto, de verdad, no régimen semiabierto que tenemos aquí en Brasil, que es cerrado, en realidad, en régimen abierto, pero haciendo actividades obligatorias en la comunidad y demostrando, o sea, lo que tenemos hoy en realidad, las medidas, no tiene un control sobre esas medidas fuera de la prisión, y eso genera una percepción en la sociedad de impunidad. Entonces, ¿qué necesita ver? Una pena alternativa de verdad, un control, que el individuo sea obligado a hacer aquello. La pena en régimen abierto, semiabierto, pero el ejercicio con las obligaciones que aquella persona tiene que cumplir. Entonces, pienso que un gran desafío es, la gran mayoría de las personas no para conversar como nosotros, para pensar sobre eso. La gran mayoría de las personas, el discurso más fácil es aquel que llega con la solución mágica. Vamos a construir 50 nuevas unidades prisionales y ahí vamos a solucionar este problema. Es eso que hemos visto durante las décadas. Y nadie se cuestiona, pero ¿qué fue hecho en los últimos? ¿Y solucionó? No. Es un gran reto, pero con políticas públicas y demostrando quizás a través, empezando por experimentos menores, porque nadie va a hacer una revolución, no se puede hacer algo generalizado en Brasil, en todo Brasil, pero demostrando entonces la eficacia de pequeñas experiencias, y ahí 30 años sería un convencimiento de la población de que eso es mejor que simplemente aumentar el número de prisiones en régimen cerrado. PAC es un modelo, por lo que yo conozco. Bien, tenemos una PAC en Espíritu Santo con ese modelo de Minas. Es muy interesante. El gran problema es el drama que el gestor vive con el déficit de vacantes, porque no tiene una escala. Entonces, si usted invierte, por ejemplo, 3 millones por año en una unidad que genera 80 vacantes, teniendo 7,000 presos a más del sistema convencional, esa posibilidad, entonces, repetir el modelo, no solo PAC, que existen. Hay muchas simetrías
en esa distribución de esas unidades en todo el país, quizás sea uno de los caminos. Y otra cosa quería reforzar, porque es lo que yo creo. Si nosotros trabajamos una adecuada política de tratamiento del egreso, vamos a solucionar gran parte de nuestro problema, porque el camino de la preparación de la salida. Entonces, ¿cómo sería esa actuación de ellos? Ese proceso es algo necesario para que podamos disminuir las tasas de reincidencia. Es otro problema también, porque reincidencia tiene varios conceptos jurídicos o prácticos, pero en Brasil, especialmente, pero el camino que nosotros tenemos hoy, el desafío que tenemos hoy es de hacer valer y consolidar la política nacional de atención a egresos. Eso me parece fundamental. Creo que es importante pasar ese esfuerzo por parte del Estado y de la sociedad en este camino y también controlar la puerta de entrada del sistema prisional plenamente. Estamos aquí plenamente de acuerdo porque, de verdad, conductas que no necesariamente necesitarían estar separadas de la sociedad. Muchas gracias, doctor Andrés. Tenemos el mejor escenario posible que hay mucho interés del público. Tenemos varias preguntas, pero lamentablemente debido al tiempo vamos a conseguir solo dar una pregunta para atender ahora. Entonces voy a pedir, si es posible, para que ustedes queden solo un poco más en el pasillo, en el café, para conseguir atender un poco a las preguntas de las personas que no van a conseguir hablar ahora. Perdón, es un síntoma positivo. Es más una pregunta para conseguir cerrar, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa. Soy ex orientanda de la profesora Camila. Quería agradecer por las presentaciones. Quería aprovechar este momento porque voy a iniciar el doctorado ahora y mi tema de investigación es el SUSPI. Quería aprovechar esa oportunidad para oír de la profesora Camila y también del secretario, para entender un poco qué ustedes piensan, cómo ese modelo de SUSPI, ese rescate del SUSPI, impacta en el sistema prisional. ¿Cómo que ustedes ven eso? La repercusión de eso, el avance de la implementación del SUS, ¿cómo ustedes piensan que eso acaba impactando y afectando el sistema prisional, la organización de las organizaciones criminales? Espero que o SUSP saia do papel primeiro, né? Como lei, que a gente só tem ele previsão legal. Solo hay una previsión legal. La intención del ministro Ricardo Lewandowski de que llevar ese asunto al estatus constitucional quizás sea por el pasado del ministro del Supremo, de intentar traer para la norma jurídica de mayor relevancia en el ordenamiento jurídico un camino a ser seguido después por el legislador y más especialmente, principalmente por el gobernante, por los gobernantes. Esa es la primera observación que yo hago porque me preocupa mucho. Como fue dicho aquí, exceso de normas y no tenemos en la práctica aplicación de eso como debería suceder. Pero es de verdad un problema. Tenemos un problema histórico que es incapacidad de coordinación de la Unión, de las políticas con relación a las políticas estatales. Y eso solo sucede de dos maneras. Usted debe tener instrumentos normativos para eso, capacidad para eso, instrumentos normativos y principalmente recursos. Creo, desde el punto de vista del sistema prisional, lo que más yo tengo esperanza, Vanessa, su nombre, lo que más me deja con esperanza no es necesariamente la reglamentación del SUSP y su implementación, porque debe venir asociado a un cambio de estrategia en la calificación de las prisiones, por ejemplo, en la práctica, en el día a día. Es necesario pensar en eso en nuestro país. La intención, la necesidad de discutir la ley que rige el tema del tráfico, las drogas. Tenemos ahí tramitando en el Parlamento una PEC que refuerza todo lo que fue dicho aquí en términos de un camino del retroceso. Tenemos que discutir el tema del uso. Definitivamente, el camino está intentando caminar, y ahí lo que pasa es que viene una idea equivocada, él no está queriendo liberar nada, está discutiendo solo el tema
definir el tema de la cantidad de droga incautada para que tengamos lo mínimo de efectividad. Pero lo que me da más esperanza, como quería decirles, y para todos aquí, es con la DPS 347. Creo que el constrangimiento judicial, y estoy hablando eso desde el punto de vista del Ejecutivo, pero pienso que el constrangimiento judicial es fundamental hoy. Necesitamos tener hoy por lo menos la justificación para decir, estamos cumpliendo una decisión judicial. Y es un momento porque quienes del área del derecho entienden muy bien lo que estoy hablando. O sea, nosotros somos complementarios a la decisión del Supremo con el Plan Nacional. Y ese plan va a ser parte del dispositivo de la DPF, o sea, que en 3 años debe ser cumplido. Incluso las inversiones previstas. Y ahí entra Política Nacional de Atención al Egreso, entra centrales de alternativas, entran las audiencias de custodia y no del movimiento que estamos observando. Estamos viviendo un momento muy malo desde el punto de vista de la representación parlamentaria. No estoy haciendo crítica al Parlamento, pero es porque respeto las decisiones del Congreso como miembro del Ejecutivo, pero es necesario pensar, estamos con un tema legislativo de ataque a la ejecución penal, de ataque al sistema progresivo, de ataque a la audiencia de custodia. Ella recién habló un poco sobre eso. Entonces, ¿qué esas personas quieren? Si no tenemos pena de muerte en Brasil, tenemos que devolver a esas personas al convivio social. Se está cortando la transmisión. Ahora partir para medios alternativos, no de cumplimiento de pena, pero de estrategias alternativas para intentar llegar a una finalidad. Pienso que el SUSP, algo que puede ser muy importante es amarrar las responsabilidades de los entes federativos, y especialmente el municipio. Es un municipio que tiene mucho para aportar en el caso del tema prisional, del tema penal. Si quedara, por ejemplo, responsabilizado por las medidas alternativas y el seguimiento de esas penas alternativas y también por la política de egreso, porque el municipio que está en la punta es el municipio que a través de CAPES, de los profesionales especializados, hay un seguimiento de los egresos en la comunidad o de los individuos cumpliendo pena alternativa. Entonces creo que el SUSP podría amarrar mejor esas responsabilidades de los varios entes, colocando el municipio de una manera más definitiva y clara, también en la responsabilidad con relación a la política penal. Creo que esa sería, otras por supuesto, sería una cosa, digamos, fundamental con relación al tema del SUSP, pensando en el sistema prisional. Gracias, doctora. Muchas gracias, señor secretario. Pido disculpas por pasar por el tiempo, pero la dinámica fue muy interesante. Generó mucho interés de ustedes y es un tema que queríamos aprovechar más. Buenas tardes a todos y un buen fin de semana.